Asombro me da, por el elder Jeffrey R. Holland, que en aquel entonces era presidente de la Universidad de Brigham Young, de un discurso a los obreros del templo de Salt Lake, el 24 de noviembre de 1985. Uno de nuestros himnos favoritos comienza con las palabras "Asombro me da". Al pensar en la vida de Cristo nos quedamos realmente asombrados. Nos asombra su papel premortal como el gran Jehová, agente de su Padre, creador de la tierra, guardián de toda la familia humana. Nos asombra su venida a la tierra y las circunstancias que rodearon su advenimiento. Nos asombra el milagro de su concepción y la pobreza de su nacimiento. Nos asombra ver que cuando tenía solo 12 años de edad, ya estaba en los negocios de su padre. Nos asombra el comienzo formal de su ministerio, su bautismo y sus dones espirituales. Nos asombra que donde quiera que él iba, las fuerzas del maligno lo precedían y que lo conocían desde el principio. Nos asombra que Jesús echó fuera y venció estas fuerzas del mal al hacer que el cojo caminara, el ciego viera, el sordo oyera y el enfermo sanara. En verdad nos asombra todo movimiento y momento, tal como cada generación desde Adán hasta el fin del mundo ha de estarlo. Al meditar en el ministerio del Salvador me pregunto, ¿cómo lo hizo? Pero lo que más me asombra es cuando Jesús, en su intensa agonía al estar en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si jamás ha habido un momento que verdaderamente me haya causado asombro, es este, cuando pienso en Él soportando el peso de todos nuestros pecados y perdonando a aquellos que lo clavaron en la cruz. Mi pregunta no es ¿cómo lo hizo?, sino ¿por qué lo hizo? Al hacer un examen de mi vida en contraste con la misericordiosa vida de Él, me doy cuenta de que no hago todo lo que debería para seguir el ejemplo del Maestro. Para mí, esto es razón de asombro de primer orden. Me asombra lo suficiente su habilidad de sanar a los enfermos y de levantar a los muertos, pero yo mismo he tenido cierta experiencia en sanar en una forma limitada. Todos somos vasos menores, pero hemos sido testigos de los repetidos milagros del Señor en nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares y con nuestra propia porción del sacerdocio. Pero, misericordia, perdón, expiación, reconciliación, muy a menudo es algo diferente. ¿Cómo puedo perdonar a los que le atormentaban en ese momento? Con todo ese dolor, con la sangre que le brotaba por cada poro, aún pensaba en los demás. Esta es aún otra evidencia asombrosa de que en verdad era perfecto y que espera que nosotros también lo seamos. En el Sermón del Monte, antes de declarar que la perfección debería ser nuestra meta, mencionó un último requisito. Dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De todas, esta es la cosa más difícil de hacer. Preferiría que se me pidiera resucitar a los muertos, o devolverle la vista a un ciego, o aliviar una mano paralizada. Preferiría hacer cualquier cosa que amar a mis enemigos, y perdonar a aquellos que me lastiman, a mí o a mis hijos, o a los hijos de mis hijos, especialmente a aquellos que se ríen y gozan de la brutalidad de lastimar a otros. La única persona perfecta y la más pura que ha vivido en esta tierra fue Jesucristo. Él es la única persona en todo el mundo, desde Adán hasta este momento, que merecía adoración, respeto, admiración y amor, y sin embargo fue perseguido, abandonado y muerto. Pese a todo esto, no condenó a los que lo persiguieron. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, habían sido expulsados del jardín de Edén, el Señor les mandó que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrendas al Señor. El ángel le dijo a Adán, esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad.
Este sacrificio servía como un recordatorio constante de la humillación y el sufrimiento que el Hijo soportaría para rescatarnos. Era un recordatorio constante de que no abriría su boca, que sería llevado como cordero al matadero. Era un recordatorio constante de la mansedumbre, misericordia y bondad, sí, el perdón, que habría de marcar la vida de todo cristiano. Por todas estas razones y más, esos corderos primogénitos limpios y sin mancha, perfectos en todo aspecto, eran ofrecidos sobre pesos altares de piedra, año tras año y generación tras generación, señalándonos hacia el gran Cordero de Dios, su Hijo unigénito, su primogénito perfecto y sin mancha. En nuestra dispensación debemos participar de la Santa Cena, una ofrenda simbólica que refleja nuestro corazón quebrantado y nuestro espíritu contrito. Al participar prometemos recordarle siempre y guardar sus mandamientos, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Los símbolos del sacrificio del Señor, ya sea en los días de Adán o en los nuestros, son para ayudarnos a recordar que debemos vivir pacífica, obediente y misericordiosamente. Estas ordenanzas son para ayudarnos a recordar que debemos demostrar el Evangelio de Jesucristo en nuestra longanimidad y bondad humana, los unos para con los otros, tal como Él nos lo demostró en esa cruz. Pero a través de los siglos, pocos de nosotros hemos usado estas ordenanzas en la manera apropiada. Caín fue el primero en ofrecer un sacrificio inaceptable, tal como el profeta José Smith observó. Dios preparó un sacrificio en el don de su propio Hijo, que sería enviado en el debido tiempo para preparar el camino o abrir la puerta por la cual el hombre podría entrar en la presencia del Señor, de la cual había sido echado por su desobediencia, por la fe en esta expiación o plan de redención. Abel ofreció a Dios un sacrificio aceptable de las primicias del rebaño. Caín ofreció del fruto de la tierra, y no fue aceptado porque no podía ejercer una fe que se opusiera al plan celestial. La expiación a favor del hombre debe ser el derramamiento de la sangre del unigénito, porque así lo disponía el plan de redención. Y sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Y en vista de que se instituyó el sacrificio como tipo o modelo mediante el cual el hombre habría de discernir el gran sacrificio que Dios habría preparado, era imposible ejercer la fe en un sacrificio contrario, porque la redención no se logró de esa manera, ni se instituyó el poder de la expiación según ese orden. Ciertamente, por verter la sangre de un animal nadie se beneficiaría, a menos que se hiciese para imitar o como tipo o explicación de lo que se iba a ofrecer por medio del don de Dios mismo, y esto debiera ser mirando hacia lo porvenir, con fe en el poder de ese gran sacrificio para la remisión de los pecados. Asimismo, muchas personas en nuestros días, un poco al estilo de Caín, regresan a sus hogares después de participar de la Santa Cena, para erguir con algún miembro de la familia, mentir, engañar o enojarse con un vecino. Samuel, un profeta en Israel, comentó cuán inútil es ofrecer un sacrificio sin honrar el significado del mismo. Cuando Saúl, rey de Israel, desafió las instrucciones del Señor al traer consigo después de la guerra contra los amalequitas lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, su Dios, Samuel con gran angustia exclamó: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl ofreció sacrificios sin comprender el significado del mismo. Los santos de los últimos días que fielmente asisten a la reunión sacramental, pero que no son más misericordiosos, pacientes o perdonadores, como resultado de ello vienen siendo iguales a Saúl. Actúan automáticamente sin una comprensión de los propósitos por los cuales estas ordenanzas fueron establecidas. Estos propósitos tienen como fin ayudarnos a ser obedientes y mansos en nuestra búsqueda por el perdón de nuestros pecados. Hace muchos años, el elder Melvin J. Ballard enseñó que nuestro Dios es un Dios celoso. Celoso no sea que alguna vez hagamos caso omiso del mejor regalo que Él nos ha dado, que lo olvidemos y que lo consideremos de poca importancia, la vida de su Hijo primogénito. Entonces,
¿Cómo podemos asegurarnos que nunca ignoraremos u olvidaremos el más grandioso de todos sus dones? Podemos hacerlo mostrando nuestro deseo por una remisión de nuestros pecados y nuestra eterna gratitud por la súplica más ferviente jamás hecha. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo hacemos al unirnos a la obra de perdonar pecados. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, nos exhortó Pablo. La ley de Cristo que es nuestro deber cumplir es llevar la cruz. La carga de mi hermano que yo debo sobrellevar no es solo su situación y circunstancia externa, sino literalmente su pecado. Y la única manera de sobrellevar ese pecado es perdonándolo. El perdón es el sufrimiento semejante al de Cristo, el cual todo cristiano tiene el deber de sobrellevar. Seguramente la razón por la cual Cristo dijo, Padre, perdónalos, fue porque aún en esa terrible hora, Él sabía que este era el mensaje que a través de toda la eternidad tenía que dejar. Todo el plan de salvación se habría perdido si Él hubiera olvidado que no fue a pesar de la injusticia, brutalidad, crueldad y desobediencia, sino precisamente por causa de ellas, Él había venido a extenderle perdón a la familia humana. Cualquiera puede ser afable y paciente y perdonar en un buen día, pero un cristiano debe ser afable y paciente y perdonar todos los días. ¿Hay alguien en nuestra vida que tal vez necesite perdón? ¿Hay alguien en vuestra casa, en vuestra familia, en vuestro vecindario que haya hecho algo injusto, cruel o indigno de un cristiano? Todos somos culpables de tales transgresiones, así que seguramente hay alguien que necesita vuestro perdón. Y por favor, no preguntéis si es justo que las víctimas tengan que sobrellevar la carga del perdón por el ofensor. No preguntéis si la justicia no demanda que sea lo contrario. No, cualquier cosa que hagáis, no pidáis justicia. Vosotros y yo sabemos que lo que demandamos es misericordia, y eso es lo que debemos estar dispuestos a dar. ¿Vemos la trágica ironía de no darles a los demás lo que nosotros mismos tanto necesitamos? Tal vez el acto más sublime, sagrado y puro sería decir, ante la crueldad y la injusticia que amáis, aún más a vuestros enemigos, bendecís a los que os maldicen, hacéis bien a los que os aborrecen, y oráis por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el exigente camino hacia la perfección. Un prominente ministro escocés escribió, ningún hombre que no está dispuesto a perdonar a su semejante puede esperar que Dios esté dispuesto a perdonarle a él. Si Dios dijera te perdono a un hombre que odia a su hermano, y sí, aunque sería imposible, esa voz de perdón llegará a ese hombre, ¿qué significaría para él? ¿Cómo lo interpretaría? Significaría para él, puedes seguir odiando. A mí no me importa. ¿Se te ha provocado y estás justificado en tu odio? Sin duda Dios toma en cuenta lo que se ha hecho mal y la provocación que ha habido, pero cuanto mayor la provocación, mayor la excusa que se puede justificar por el odio existente, mayor la razón para que el que odia debe perdonar y ser librado del infierno de su ira. Recuerdo que hace unos años vi una situación que tenía lugar en el aeropuerto de Salt Lake City. Ese día bajé del avión y caminé hacia la terminal. Inmediatamente se hizo obvio que un misionero regresaba a su hogar por la apariencia de todos los amigos y parientes que llenaban el aeropuerto. Traté de identificar a los miembros de la familia inmediata. Había un padre que no se veía particularmente cómodo. Llevaba un traje que no le sentaba muy bien y un tanto anticuado. Parecía ser un hombre que trabajaba la tierra, ya que tenía la piel bronceada y manos grandes y agrietadas por el trabajo. Su camisa blanca estaba algo desgastada, y probablemente nunca la usaba más que los domingos. Había una madre bastante delgada que parecía haber trabajado muy arduamente durante su vida. Traía un pañuelo en la mano, uno que creo que alguna vez fue de lino, pero que ahora parecía un pañuelo desechable. Estaba deshilachado por la anticipación que solo la madre de un misionero que vuelve a casa puede conocer. 2 o 3 hermanos menores corrían por ahí, totalmente ajenos a la situación que se desenvolvía. Pasé por donde ellos estaban y me dirigí hacia el frente de la terminal, pero luego pensé,
Este es uno de los dramas humanos especiales en nuestra vida. Quédate y gózalo. Así que me detuve y me fui hacia atrás de la gente para observar. Los pasajeros empezaban a descender del avión. Empecé a preguntarme quién sería el primero en apartarse del grupo para darle la bienvenida al misionero, y una mirada al pañuelo de la madre me convenció que tal vez sería ella. Mientras permanecía sentado ahí, vi al misionero que empezaba a bajar las escaleras del avión. Sabía que era él por los chillidos de emoción del grupo. Se veía como el capitán Moroni, limpio y apuesto y erguido y alto. Indudablemente había llegado a apreciar el sacrificio que esa misión había significado para sus padres, y eso lo había convertido exactamente en el misionero que parecía ser. Traía el pelo recién cortado para su viaje a casa. Su traje, aunque algo gastado, estaba limpio, y su ligeramente desgastada gabardina aún lo protegía del frío, del que su madre tantas veces le había advertido que se cuidara. Llegó al final de la escalera y se encaminó hacia el edificio del aeropuerto, y entonces, tal como lo imaginé, alguien no pudo esperar más. No fue su madre, ni ninguno de los niños, ni siquiera la novia que estaba parada ahí cerca. Fue su padre. Ese hombre grande, callado y bronceado se abrió paso entre la multitud y corrió y tomó a su hijo entre sus brazos. El misionero probablemente venía 1,90, pero ese padre robusto lo agarró, lo levantó en vilo, tendiéndolo entre sus brazos por mucho, mucho tiempo. Solo lo abrazaba sin decir palabra. El joven soltó sus portafolios, puso sus brazos alrededor de su padre y permanecieron abrazados. Parecía como si toda la eternidad se hubiese detenido, y por un precioso instante el aeropuerto de Salt Lake City era el centro del universo. Era como si todo el mundo hubiese enmudecido como muestra de respeto por tan sagrado momento. Pensé entonces en Dios, el eterno Padre, al ver a su hijo salir a servir, a sacrificarse cuando no tenía que hacerlo, costeándose sus propios gastos, por decirlo así, costándole todo lo que había ahorrado durante toda su vida. En ese preciso momento no era difícil imaginar a ese padre decir con cierta emoción a aquellos que podían escuchar: "Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia". También era posible imaginar a ese hijo que regresaba triunfante decir: "Consumado es, Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu". Aun con mi limitada imaginación, puedo ver esa reunión en los cielos, y ruego por una semejante para vosotros y para mí. Ruego por reconciliación y perdón, por misericordia y por el progreso y carácter cristianos que debemos desarrollar si queremos gozar plenamente de tal momento. Me asombra que aun para un hombre como yo, lleno de egoísmo, transgresión, intolerancia e impaciencia, haya una posibilidad. Pero sí, he oído las buenas nuevas correctamente. En verdad, hay una posibilidad. Para mí y para vosotros y para todos los que estén dispuestos a seguir con la esperanza y a seguir esforzándose y a brindarles a otros el mismo privilegio. Sorpresa me da que quisiera Jesús bajar del trono divino mi alma a rescatar. Contemplo que Él en la cruz se dejó clavar, pagó mi rescate, no puedo olvidar. No, no, sino que a su trono yo oraré, mi vida y cuanto yo tengo, a Él daré. Oh sí, asombro es siempre para mí. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.